coordinadora del Departamento de Formación y Perfeccionamiento Técnico Científico de HTM y voy a presentarles el equipo Sonic Compact Max. Sonic Compact Max es un innovador sistema inteligente de terapia combinada de ultrasonidos y corrientes para uso facial y corporal. Cuenta con el primer aplicador facial de 5 MHz de Brasil, el más completo y versátil del mercado. Con una frecuencia de 3 MHz, dispone de programación inteligente para calcular el tiempo de aplicación y configuración automática de la intensidad de los ultrasonidos en función de la capa de tejido. Con 2 canales de salida para corrientes terapéuticas, el equipo permite tratamientos completos utilizando los siguientes recursos: ultrasonido corporal, ultrasonido facial, TENS, FES, fuerza alta, fuerza media, fuerza suave, lipólisis interferencial 2K y 4K, incorporación microgalvánica y MES. Tratamientos generales o estados corporales. El ultrasonido, una vibración mecánica, es decir, una onda sonora producida y transformada a partir de energía eléctrica de alta frecuencia, superior a la frecuencia audible para el ser humano. Los ultrasonidos planos de alta frecuencia generan efectos fisiológicos que se dividen en térmicos y no térmicos. Los efectos térmicos son producidos por ondas ultrasónicas continuas, pulsadas de alta intensidad y provocan un cambio térmico en los tejidos. Los efectos no térmicos provocan cambios en el interior de los tejidos como consecuencia del efecto mecánico de la energía ultrasónica. Clasificarse según de su frecuencia las MHz puede utilizarse para tratamientos estéticos de rehabilitación. Cuanto menos los principales efectos incluyen aumento del flujo sanguíneo local, permeabilidad de la membrana y aumento de la capacidad de regeneración de los tejidos. Efecto exotrópico, estimulación de la lipólisis local y fonoforesis. En aquel equipo, conecte el aplicador corporal a la salida ultrasonido. Utilice el botón Seleccionar para seleccionar tratamiento. Utilice el botón Seleccionar para seleccionar ultrasonido. Elija el protocolo deseado según las necesidades terapéuticas o el funcionamiento manual, en el que es necesario ajustar todos los parámetros de ultrasonidos. Para protocolos de ultrasonidos con frecuencia de 3 MHz, el equipo solicitará el tamaño de la tratar para calcular el tiempo de aplicación. Para este cálculo, simplemente defina el área de aplicación, en el cual y compruebe cuántos transductores caben en el área a tratar. Para determinar el número de transductores, basta con pulsar las teclas arriba o abajo para ajustar el número de transductores y luego seleccionar. También en protocolos de ultrasonidos con una frecuencia de 3 MHz, el equipo preguntará por el tamaño del pliegue para ajustar automáticamente la intensidad del ultrasonido. Retirar la capa epoxi y ajustar el equipo. Coloque suficiente gel de contacto en la zona de tratamiento para que el transductor no quede expuesto al aire durante la aplicación. Inicie la aplicación de botón de inicio. Apple humectamente la uniforme de artefacto. Una vez transcurrido el tiempo programado, el aparato detendrá automáticamente la dosificación y sonará una alarma para informarle de que la aplicación ha comenzado.
El ultrasonido facial plano es un sistema innovador para el tratamiento de las arrugas y la rigidez de la piel. Es una técnica no invasiva, no ablativa, segura y eficaz para el rejuvenecimiento. El transductor facial ofrece una frecuencia de 5 MHz con una profundidad de acción de aproximadamente medio centímetro, alcanzando así la dermis papilar, la dermis reticular y la dermis reticular. Y el sistema muscular aponeurótico superficial. Esto está indicado en zonas en las que el transductor está completamente en contacto con la piel. Encienda el equipo. Conecte el aplicador facial a la salida de ultrasonidos. Utilice la tecla Select para seleccionar el tratamiento individual. Select para seleccionar ultrasonido. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que deberá ajustar todos los parámetros de ultrasonidos. Pulsa el botón Inicio. El expuesto es en modo hospital. La información lista de enlace. En algunos protocolos, el aparato mostrará las zonas de aplicación y el tiempo empleado en cada una. Añada suficiente gel de contacto a la zona de tratamiento para que el transductor no quede expuesto al aire durante la aplicación. Coloque el transductor en contacto con la piel. A continuación, pulse el botón de inicio del aplicador. Aplíquelo con movimientos lentos y uniformes en toda la zona de tratamiento. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene automáticamente la dosis y sonará una alarma para informarle de que la aplicación ha finalizado. Estímulos. Las corrientes excitomotoras de frecuencia media tienen menor resistencia capacitiva y una agradable sensación de estímulo. Esto hace posible establecer niveles de intensidad más altos y permitir trabajar más profundo. Utilizado para el fortalecimiento muscular. Corriente rusa tiene una frecuencia de 500 Hz, la de alta fuerza 10 Hz y la de media fuerza 4000 Hz. Esta variabilidad de frecuencias nos permite trabajar con pacientes en fases iniciales de fortalecimiento, fases intermedias y actúa evitando o reduciendo la flacidez muscular y ayuda a elevar y modelar el rostro. La corriente Soft Force es una alternativa al TENS. Tiene una frecuencia de 8000 Hz, menor resistencia capacitiva y una sensación agradable al ser estimulada, analgesia en dolor agudo y crónico y electromasaje. Encienda el equipo. Utilice la tecla Select para Utilice la tecla Select para seleccionar estímulos. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que deberá ajustar todos los parámetros de la corriente elegida. En los protocolos, el equipo traerá la corriente de media frecuencia específica para el tratamiento elegido. Conectar los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables de clavija banana a los electrodos de silicona. Coloque una fina capa de gel sobre los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Coloque los electrodos en la zona deseada, asegurándolos con una cinta elástica. La técnica bipolar consiste en colocar electrodos en ambos extremos de un músculo, uno en el origen y otro en el músculo.
la corriente en los canales utilizados hasta visualizar la contracción muscular deseada, observando la tolerancia del paciente. Es importante aumentar la intensidad cada vez que la corriente se estabilice para mantener un umbral motor. Al final, para realizar la técnica de estimulación muscular dinámica, es necesario adquirir el kit facial que se vende por separado. FES. La FES, estimulación eléctrica funcional, es una corriente de baja frecuencia capaz de producir contracciones musculares con fines funcionales. En otras palabras, puede aplicarse para conseguir una contracción muscular durante una actividad funcional, con el objetivo de facilitar el control del movimiento o incluso de la postura. La estimulación eléctrica tiene una amplia aplicación en el tratamiento de personas con atrofia muscular debida a largos periodos de movilización como consecuencia de intervenciones quirúrgicas o incluso fracturas. Encienda el equipo. Utilice la tecla Select para seleccionar tratamiento individual. Utilice la tecla Select para seleccionar FES. Elija el protocolo deseado o funcionamiento manual en el que deberá ajustar todos los parámetros actuales. Conecte los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables de clavija banana a los electrodos de silicona. Colocar una fina capa de gel sobre los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Coloque los electrodos en la zona deseada, asegurándolos con una cinta elástica. La técnica Bipod consiste en colocar los electrodos en ambos extremos de un músculo, uno en el origen y el otro en el vientre muscular. Es posible la técnica de punto motor. Pulse el botón de inicio. Aumente gradualmente la intensidad de la corriente en los canales utilizados hasta visualizar la contracción muscular deseada, observando la tolerancia del paciente. Es importante aumentar la intensidad cada vez que la corriente se estabilice para mantener el umbral motor. Al final del tiempo deseado, pulse el botón Stop. TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, es una corriente de baja frecuencia utilizada para proporcionar alivio sintomático del dolor de diversos orígenes, tanto agudo como crónico. Enciende el equipo. Utilice el botón Seleccionar para seleccionar el tratamiento individual. O utilice el botón Seleccionar para seleccionar TENS. Seleccione el deseado o el funcionamiento manual, en el que es necesario ajustar todos los parámetros actuales. Conecte los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables banana pin a los electrodos de silicona. Aplique una fina capa de gel a los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con el paciente. Colocar los electrodos en la zona deseada según el lugar afectado por el dolor, asegurándolos con una banda elástica. También se pueden realizar otras técnicas como unilateral
lateral, bilateral, cruzada, proximal, distal, lineal, alternante, miotómica, segmentaria, distancia, entre otras. Pulse el botón de inicio. Aumentar gradualmente la intensidad de la corriente en los canales utilizados hasta obtener un estímulo sensorial fuerte, observando la tolerancia del paciente. Es importante aumentar la intensidad siempre que la corriente se estabilice para mantener el umbral sensorial. Al final del tiempo deseado, pulse el botón Stop. Pulses. Cuando se utiliza una corriente alterna específica de baja frecuencia durante la electrolipólisis, se produce una estimulación artificial del sistema nervioso simpático, iniciando una cascada lipolítica para estimular la lipólisis. Utilizada para tratar el tejido adiposo, puede realizarse mediante la técnica percutánea o transcutánea. Electrolipólisis percutánea. Encienda el equipo. Utilice el botón seleccionar tratamiento individual. Utilice el botón seleccionar para seleccionar lipólisis. Seleccione el protocolo de electrolipólisis percutánea. Conectar los cables de electrolipólisis a las salidas de corriente bifásica del equipo. Higienice la zona de tratamiento. Utilizar introducir las agujas paralelamente al tejido adiposo, de forma que el tejido a tratar quede entre los electrodos del mismo canal. En la medida de lo posible, utilice el número de actividades en las que es ubicado todo el tratamiento. Conecte los cables de pinza cocoa. Aumentar la intensidad del corriente teniendo en cuenta la tolerancia del paciente y la búsqueda de una fuerte estimulación sensorial. Al final del tiempo deseado, la aplicación finaliza automáticamente. Electrolipólisis transcutánea. Encender el equipo. Utilice el botón seleccionar para seleccionar tratamiento individual. Utilice el botón seleccionar para seleccionar lipólisis. Electrolipólisis transductor. Conecte los cables de electrólisis a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables con clavijas banana a los electrodos de silicona específicos para electrolipólisis. Ponga una fina capa de gel en los electrodos. Colocar los electrodos paralelos al tejido adiposo de forma que debo tratar por entre los electrodos. Mismo canal. Si existe es impotente relator. Utilice tantos canales como sea necesario para cubrir la zona de tratamiento. Pulse la tecla aumente la intensidad corriente, teniendo en cuenta la tolerancia del paciente y la búsqueda de una fuerte estimulación sensorial. Al final del tiempo, so que naturalmente
corriente Las corrientes interferenciales se producen por la interferencia de dos corrientes alternas de frecuencia media. Una de estas frecuencias se denomina corriente portadora, que es una frecuencia constante, siendo 2.0 o 4.0 Hz. La otra onda se denomina moduladora, cuya frecuencia será ajustable profesional y en consecuencia tendrá un valor diferente a la primera. Esta definición vale con las dos ondas sinusoidales de frecuencia Este proceso de generación de dos corrientes distintas de media frecuencia en los canales tiene por objeto generar una tercera corriente ahora de baja frecuencia, que es la verdadera frecuencia terapéutica. Estará siempre dentro del rango biológico, es decir, no superior a 200. Al utilizar campos eléctricos cruzados y superpuestos de dos circuitos eléctricos de media frecuencia producidos en dos circuitos diferentes, no se produce la máxima excitación posible de la baja frecuencia deseada. Los electrodos se colocan exactamente en la zona próxima a los electrodos transcutáneos, pero a cierta distancia y profundidad del cuerpo. Las indicaciones se refieren a la analgesia del dolor agudo, subagudo, crónico y de acción circulatoria. La técnica tetrapolar se utiliza cuando se quiere conseguir una interferencia clásica o modular, dos circuitos dentro del cuerpo. El método tradicional de aplicación de la terapia interferencial utiliza 4 electrodos, especialmente por sus respuestas curativas, y por este motivo se considera quizá el método más eficaz de terapia interferencial, como el método clásico de esta corriente. Los circuitos se disponen perpendiculares entre sí, de forma que se crucen en la zona que se desea estimular. En la técnica bifásica, a diferencia del modo tetrapolar, la interferencia se produce en el propio equipo, es decir, la modulación sale ya hecha en los electrodos. Aunque utilicemos 4 electrodos, consideramos que cada par de electrodos es un circuito que funciona de forma independiente. En esta modalidad, las corrientes se superponen de forma lineal, respetando la colocación de los electrodos uno frente al otro. De este modo, la profundidad de modulación en el tejido será igual y siempre del 100% sobre esta línea imaginaria entre los dos electrodos. Vectorización. En los casos en los que el paciente presenta síntomas poco localizados, el sistema de vectorización automática puede ser una forma útil de superar este problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que el campo de influencia explora los tejidos, es posible que parte del tiempo de tratamiento no se dedique a la lesión. El vector manual consiste en que el profesional busque el lugar que desencadenó el proceso doloroso, girando manualmente el campo interferencial para intentar localizar el lugar exacto de la lesión según las indicaciones del paciente. Aquí mostraremos la técnica de Night. Utilice la tecla Seleccionar para seleccionar tratamiento individual. Utilice la tecla Select para seleccionar interferencial. Elija el protocolo deseado de acuerdo con sus necesidades terapéuticas o la operación manual en la que es necesario ajustar todos los parámetros actuales. En los protocolos, el equipo mostrará la corriente 4.0 Hz o 2.0 Hz específica para el tratamiento elegido. Conecte los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables de clavija banana a los electrodos de silicona.
gel sobre los electrodos suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la donde se colocarán los electrodos. Coloque los electrodos en la zona deseada de forma que el punto de referencia de la lesión se encuentre exactamente entre dos electrodos de canales diferentes, a unos 45 grados. Fije los electrodos a la piel mediante una cinta elástica o cinta microporosa. Pulse el botón de inicio. Aumente gradualmente la intensidad de la corriente hasta que el paciente note alguna molestia cuando la corriente incide en la zona dañada. Si esto ocurre, se puede aumentar la intensidad de la corriente hasta que el paciente vuelva a sentir las sensaciones iniciales. Una vez transcurrido el tiempo deseado, la aplicación finaliza automáticamente. Corriente galvánica. Corriente monofásica, que se diferencia de las corrientes alternas en que mantiene la polaridad cuando se utiliza. Utilizamos la corriente revitalizada de 8000 Hz, que mantiene la misma eficacia pero minimiza los efectos indeseables y ofrece un mayor confort durante la aplicación. Con esta corriente podemos realizar ionización corporal, desincrustación y electrolifting sin agujas. Para realizar ionización facial, desincrustación y electrolifting sin aguja es necesario adquirir los accesorios opcionales: el kit facial, acción ionización corporal y la autoporación, técnica que facilita la permeación de los principios activos. Al tratarse de una corriente polarizada, tiene en cuenta que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Por eso se utiliza el término electrorepulsión. Los cosméticos utilizados deben ser ionizables, es decir, con polaridad definida y solubles en agua, el vehículo de base acuosa, al equipo. Seleccione tratamiento individual con la tecla Seleccionar. Seleccione galvánico con la tecla Select. Seleccione con la tecla Select el protocolo ionto por acción. Funcionamiento manual, donde se deben ajustar todos los parámetros actuales. Para la aplicación fija, se utilizan electrodos de placa de aluminio protegidos por una esponja humedecida. Humedezca las esponjas con agua. Conecte los cables de aplicación de pinza cocodrilo a los electrodos de aluminio, teniendo en cuenta que en modo de corriente normal, la pinza negra tiene polaridad negativa y la pinza roja tiene polaridad positiva. Coloque la misma polaridad que el producto en el electrodo activo. El electrodo activo debe utilizarse en el lugar de aplicación deseado. El producto ionizable debe empaparse en algodón y colocarse bajo el electrodo activo. El electrodo pasivo debe colocarse en un lugar cercano y fijo con ayuda de la cinta elástica. Los electrodos deben distantes entre sí. La distancia entre ellos debe ser mayor que el tamaño, evitando así irritaciones o quemaduras químicas. Pulse el botón de inicio. Aumentar la intensidad de la corriente en el canal utilizado de acuerdo con la sensibilidad del paciente, manteniendo un único estímulo sensorial. Al final del tiempo deseado, pulsar el botón Stop. Corriente microgalvánica.
corriente continua monofásica que se diferencia de las corrientes alternas en que mantiene la polaridad cuando se utiliza. La intensidad es del orden de los microamperios. La técnica de microgalvanopuntura consiste en utilizar la corriente microgalvánica en combinación con traumatismos. La corriente se aplica sobre la superficie de la aguja para alisar las arrugas, las líneas de expresión. Enciende el aparato. Utilice la tecla seleccionar para seleccionar tratamiento individual. Utilice la tecla seleccionar para seleccionar microgalvánico. El protocolo deseado. Funcionamiento manual, donde deberá ajustar todos los parámetros actuales. El tiempo de tratamiento depende del número y tamaño de las estrías o arrugas. La zona a tratar debe higienizarse previamente con alcohol 70 o clorhexidina alcohólica. Conectar los cables de aplicación a la salida de corriente galvánica del equipo. Conecte el cable de aplicación con la pinza cocodrilo y el otro el electrodo de aluminio, teniendo en cuenta que en el modo corriente normal la pinza negra es negativa y la roja positiva. Coloque la polaridad negativa en el electrodo activo. En el modo invertido la polaridad se invierte, haciendo la pinza negra positiva y la roja negativa. Humedezca el electrodo de aluminio con una esponja vegetal. Enrosque la punta de microgalvanización en la pluma de estimulación e inserte la aguja de electrolifting. El electrodo activo debe utilizarse en el lugar de aplicación deseado. El electrodo pasivo debe colocarse cerca y fijarse a la piel mediante la cinta elástica. Pulse el botón de inicio. Aumente la intensidad en el canal utilizado según el tipo de tratamiento, siendo 3 alrededor de 100 mm, de 17 expresión de 150-200 mV. Recuerde que el paciente no siente el estímulo de la corriente en chat. Inserte la aguja profesionalmente al dolor de toda la estría o arruga. La inserción debe ser de nivel para obtener imagen de hiperemia y edema. Al final del tiempo se trata de un tipo de electroestimulación que utiliza corriente de baja frecuencia con una intensidad en el rango de los microamperios. No activa las fibras nerviosas sensoriales subcutáneas y el paciente no presenta sensación de hormigueo. Favorece el restablecimiento de la bioelectricidad tisular, más la síntesis de ATP, aumenta el transporte activo de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Tiene una acción sobre el sistema linfático y se utiliza para la analgesia, el proceso de reparación tisular, el efecto antiinflamatorio. SIDA, reducción del edema y relajación muscular en tratamientos de rehabilitación o en el postoperatorio de cirugía plástica corporal. Solamente utiliza opinión fija. Cuyos estudios ya bien incluidos. En los tratamientos estéticos faciales, el uso de la electroestimulación dinámica garantiza los beneficios de la corriente asociada a los movimientos mecánicos sobre la piel. Aquí demostraremos la técnica de estimulación dinámica. Encienda el equipo. Utilice la tecla Select para ver el número. Seleccione el protocolo deseado o el funcionamiento anual y clique en el tercio Ajustar parámetros de la corriente. Conecte los cables de aplicación a la salida de corriente galvánica de equipo. Conecte los cables de aplicación con pinza cocodrilo a las plumillas de estimulación.
martillo. Distribuir el geoconductor por toda la zona de tratamiento. Pulse el botón de inicio. Aumente la intensidad en función del objetivo terapéutico. Con 150 de 300 mAh. Pardon, steeds worden mee. Sente seno. Steed midden uit zijn bouwintamches. Se pueden realizar movimientos ascendentes, acortando o acercando las extremidades. Pinchas 20 el pensamiento. Eso imagínese, Stop. La aplicación dinámica de MENS también puede realizarse en zonas más amplias con las puntas tipo bastón. Tratamientos corporales y corrientes salte. En esta técnica, los efectos de las dos modalidades, ultrasonidos y corriente eléctrica terapéutica, se consiguen al mismo tiempo. Esto optimiza el tiempo de tratamiento y amplifica el efecto de una terapia sobre la otra. Aquí vamos a demostrar la técnica de aplicación de ultrasonido combinado con las corrientes alternas que el equipo posee, siendo ultrasonido más dense, ultrasonido más phase, ultrasonido más alta fuerza, ultrasonido más rusa, ultrasonido más fuerza media, ultrasonido más fuerza suave, ultrasonido más lipólisis y ultrasonido más interferencial. Recuerde que la elección de la panel debe ser terapéutica en tratamiento y se puede utilizar en diversas áreas del cuerpo, tanto para la rehabilitación y por estética. Fin de equipo. Tratamiento combinado. Utilice la tecla Select para seleccionar el tratamiento combinado deseado, por ejemplo, ultrasonidos más estimulación. Seleccione el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que es necesario ajustar todos los parámetros de ultrasonidos y corriente. Para protocolos de ultrasonidos con una frecuencia de 3 MHz, el equipo preguntará por el tamaño del astrotrator para calcular el tiempo de aplicación. Para este cálculo simplemente defina el área de aplicación y luego posicione el transductor en el área y verifique cuántos transductores caben en el área a tratar. Para determinar el número de transductores, basta con pulsar las teclas arriba o abajo para ajustar el número de transductores y luego seleccionar. También en protocolos de ultrasonidos con una frecuencia de MHz, el equipo preguntará por el tamaño del pliegue para ajustar automáticamente la intensidad. Sónico. Mida la capa de pose a ajusta el aparato. Conecte el cable para corriente microondas que terreno y observe el equipo. Conecte el cable con la clavija banana al electrodo de estimulación. Utilice una banda elástica para fijar el electrodo de silicona cerca de la zona de tratamiento. Aplique en la zona de tratamiento. Coloque el transductor en contacto con la piel. Inicie la aplicación pulsando el botón de inicio. Aplique con movimientos lentos y uniformes en toda la zona de tratamiento.
Aumente la intensidad del porzuelo neofodemultratid. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene automáticamente la dosis y la alarma indica que la aplicación ha finalizado. Ultrasonidos corporales y corrientes polarizadas. En esta técnica se consiguen los efectos de ambas modalidades, ultrasonidos y corriente eléctrica terapéutica, al mismo tiempo. Esto optimiza el tiempo de tratamiento y amplifica el efecto de una tarea sobre la otra. Aquí demostraremos la técnica de aplicación. El ultrasonido combinado con las corrientes polarizadas que en el equipo, siendo ultrasonido más galvánica, más MEMS. Recuerde que la elección de la terapia combinada depende de los objetivos terapéuticos del tratamiento, pudiendo utilizarse en diversas zonas del cuerpo, tanto para rehabilitación como para estética. Encienda el equipo. Conecte el aplicador corporal a salida de ultrasonidos. Utilice la tecla Seleccionar para seleccionar tratamiento combinado. Utilice la tecla Select para seleccionar la terapia combinada deseada, por ejemplo, ultrasonidos más galvánica. Seleccione el protocolo deseado o el funcionamiento manual, en el que deberá ajustar todos los parámetros de ultrasonidos y corriente. Para los protocolos de ultrasonidos con una frecuencia de 3 MHz, el equipo le pedirá el tamaño de la zona a tratar para calcular el tiempo de aplicación. Para este cálculo, simplemente defina el área de aplicación y luego posicione el transductor en el área y verifique cuántos transductores caben en el área a tratar. Para determinar el número de transductores, basta con pulsar las teclas arriba o abajo para ajustar el número de transductores y luego seleccionar. También en protocolos de ultrasonidos con una frecuencia de 3 MHz, el equipo preguntará por el tamaño del pliegue de la posa para ajustar automáticamente la intensidad del ultrasonido. Retirar la capa para poseer el equipo. Conecte el cable para la corriente combinada de banana y cocodrilo a la salida de corriente galvánica del equipo. Conecte el cable con la pinza de cocodrilo al electrodo de aluminio. Fije el electrodo de aluminio con una esponja vegetal empapada en agua cerca de la zona de tratamiento. Iniciar la aplicación pulsando el botón Start. Aplicar con movimientos lentos y uniformes en toda la zona de tratamiento. Recuerde que la corriente MEMS es subsensorial, es decir, el paciente no siente el estímulo. Por lo tanto, el terapeuta debe aumentar la intensidad. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene automáticamente la dosis y la alarma indica que la aplicación ha finalizado. Ultrasonidos faciales y corrientes alternas. En esta técnica, los efectos de las dos modalidades, ultrasonidos y corriente eléctrica terapéutica, se consiguen al mismo tiempo. Optimiza el tiempo de tratamiento y amplifica el efecto de una terapia sobre la otra. Aquí mostraremos la técnica de aplicación de ultrasonidos faciales combinados con corrientes alternas. The Orofburst sensors y ultrasonidos interferenciales.
Recuerde que la elección de la terapia combinada depende de los objetivos terapéuticos del tratamiento. Puede utilizarse para cuidados postoperatorios, analgesia y procesos inflamatorios. Encienda el equipo. Conecte el aplicador facial en la sala de ultrasonidos. Utilice la tecla Select para seleccionar tratamiento combinado. Utilice la tecla Select para seleccionar el tratamiento combinado deseado, por ejemplo, ultrasonidos más TENS. Seleccione el protocolo deseado o el funcionamiento manual, en el que deberá ajustar todos los parámetros de ultrasonidos y corriente. Conecte el cable para corriente combinada, banana y cocodrilo, a la salida de corriente alterna del equipo. Conectable cable al electrodo de estimulación. Utilice una banda elástica para fijar el electrodo de silicona cerca del estímulo. Aplique gel en la zona de tratamiento. Coloque el transductor en contacto con la máquina. Pulsar el botón Start del equipo. A continuación, pulsar el botón Start del aplicador. Aplica movimientos de fleros en todas las horas moviendo. Aumenta hasta registrar en a la achievement. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene automáticamente la dosis y la alarma indica que la aplicación ha finalizado. Ultrasonidos faciales y corrientes polarizadas. En esta técnica, los efectos de las dos modalidades, ultrasonidos y corriente eléctrica terapéutica, se consiguen al mismo tiempo. Esto optimiza el tiempo de tratamiento y amplifica el efecto de una terapia sobre la otra. Aquí mostraremos la técnica de aplicación de ultrasonidos faciales combinados con corrientes polarizadas. Tanto ultrasonido más galvánica y ultrasonido más MENS. Recuerde que elección de terapia compite exterapeutas terapéuticos tratamientos. Puede para restablecimiento. Después de microneedling, después de cirugía, equimosis, fibrosis, después de liposucción de papada y ontoporación, entre otros. Para esto conecte el aplicador facial a la salida de ultrasonidos. Utilice la tecla Select para seleccionar tratamiento combinado. Utilice la tecla Select para seleccionar el tratamiento combinado deseado, por ejemplo, ultrasonido más MENS. Seleccione el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que es necesario ajustar todos los parámetros de ultrasonidos y corriente. Conecte el cable para la corriente combinada banana y cocodrilo a la salida de corriente galvánica del equipo. Conecte el cable con pinza de cocodrilo al electrodo de aluminio. Sujete el electrodo de aluminio con una goma elástica y una esponja vegetal empapada en agua cerca de la zona de tratamiento. Aplique gel en el tratamiento. Coloque en contacto con la piel. Pulse el botón Inicio de la inyección. A continuación, pulse el botón de inicio del aplicador. Aplique con movimientos lentos y uniformes en toda la zona de tratamiento. Aumente la dosis de corriente en función del objetivo del tratamiento. Recuerde que la corriente de MENS es subsensorial, es decir, el paciente no siente el estímulo.
Una vez resuelto protocolo de metas, el equipo detiene automáticamente la dosis y la alarma implicación ha finalizado.